Existen dos estados de naturaleza en el cual convive el ser humano. Uno es el conflicto y el otro es la paz. Uno simboliza la armonía y el otro la destrucción. Sin embargo, la balanza histórica demuestra que han sido más los periodos en el cual el hombre ha vivido en conflicto al que ha vivido en paz. Por ejemplo, hemos vivido la Guerra de los 100 años, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y la Guerra Fría, entre muchos más conflictos. Diferentes pensadores han intentado dar respuesta a esta naturaleza de crueldad del ser humano, sobre todo la del hombre de Occidente, llevando siempre a diferentes conclusiones. Por un lado, Rousseau en su obra Contrato Social estableció que el hombre en su estado de naturaleza es un ser sin maldad, en el que predominan dos sentimientos, el amor y la piedad. Pero en el momento en que adquiere ya masa fortuna es cuando surgen los conflictos. Por otro lado, Hobbes asegura en su obra El Leviatán que el estado de naturaleza del hombre es estar dispuesto a pelear entre sí. En las relaciones internacionales, estos fenómenos de los conflictos y la naturaleza del hombre no son ajenos. A partir de 1919, es decir, una vez culminada la Primera Guerra Mundial, la estructuración teórica girará alrededor de la paz. No obstante, surge un cambio al tener lugar la Segunda Guerra Mundial, produciendo que el centro de la estructura teórica en las relaciones internacionales sea la guerra. Fue necesaria la finalización de la Guerra Fría a comienzos de los años 90 para que Johan Galtung, sociólogo y matemático noruego, autor de la obra Paz por medios pacíficos, a partir de un enfoque oriental e imaginario, llegara a concluir que existe una triada constante en la historia humana: paz, violencia, humanidad, produciendo así que la paz volviera a entrar en la estructura teórica de las relaciones internacionales. Asimismo, Galtung se aleja de las posiciones clásicas de Rousseau y Hobbes, al establecer que el hombre es un ser con capacidad de paz. Del anterior precepto nace el giro epistemológico que le da Galtung a los estudios sobre la paz y al análisis de la naturaleza del hombre, que se venían desarrollando. Este es establecer que la paz es una realidad que puede ser racionalizada y teorizada. Esta teoría deberá no solo observar la violencia, sino también la posibilidad de paz y justicia dentro de las relaciones sociales. A partir de aquí nace la teoría de Galtung, paz por medios pacíficos, la cual tendrá sus cimientos teóricos en el concepto de Gandhi. Los fines y los medios deberán coincidir siempre y estar sujetos a los mismos principios éticos. La violencia solo puede generar violencia, mientras que la no violencia siempre generará no violencia, y aunque suene contradictorio en la teoría del conflicto y la teoría de la violencia. Del mismo modo, los estudios de paz de Galtung tienen como punto de partida al hombre, por encima de ideologías, credos, religiones, etc. Siguiendo con los postulados planteados por el noruego, encontramos la formulación de la teoría del conflicto. Esta teoría hace referencia a dos tipos de paz, una, la paz positiva, y la otra, la negativa. Por un lado, para lograr la primera es necesario eliminar la violencia estructural, la cual está compuesta por acciones directas, como dispararle a alguien, y las acciones de fondo, tales como la pobreza, el hambre y opresiones. Por otro lado, para lograr la segunda se requiere la limitación de la existencia de conflictos. Esta es la posición que predomina en Occidente. Del mismo modo, encontramos la teoría de la violencia. Esta estipula, en primer lugar, que la violencia se debe ubicar en el contexto del conflicto, debido a que puede existir violencia sin conflicto o conflicto sin violencia. Por otro lado, para Galtung la violencia tiene tres dimensiones: directa, estructural y cultural, las cuales conforman el triángulo de la violencia. Veamos la definición de cada una. La violencia directa es la violencia manifiesta, es el aspecto más evidente de la violencia y por lo general es física, verbal o psicológica. La violencia estructural es la violencia intrínseca en los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan a los estados. La violencia cultural viene dada por aquellos aspectos de la cultura tales como religión, ideología, lenguaje, artes, ciencias, símbolos, que pueden utilizarse para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. Paralela a la teoría planteada por Galtung, surge la teoría de la disuasión, la cual tiene como fin la prevención del estallido de la guerra. Sus máximos exponentes son Alison Houston y Lilach Giladi, y su unidad analítica son los mecanismos alternos de resolución de conflictos, tales como mediación y el arbitraje. Esta teoría encuentra su base en la teoría kantiana de que las naciones son salvajes sin ley y conviven en un estado de guerra.
pero aquellos que comparten las instituciones democráticas y son interdependientes entre sí se encontrarán en paz. Retomando con la teoría de los mecanismos alternos, se resalta el conjunto de restricciones normativas e instituciones que influyen en el establecimiento de la paz. Los métodos de resolución de conflictos con la intervención de terceros entrarán a ser parte de este conjunto de limitaciones para la creación de una paz positiva. El estudio de la mediación y arbitraje dentro del ámbito de las relaciones internacionales es un campo complejo, pero de vital importancia para la teoría kantiana, pues es un puente entre los diferentes sistemas políticos, los cuales constantemente entran en constantes disputas. Por último, sería oportuno plasmar un ejemplo concreto de la aplicación de la teoría de los mecanismos alternos de la solución de conflictos en el ámbito de las relaciones internacionales. Este toma lugar en 1967, cuando el secretario general de la OTAN, Manilo Brosio, ayudó a que el conflicto entre Grecia y Turquía no desatara una guerra entre ambos estados mediante la figura de la mediación.